Control estratégico y la cultura organizacional. Antes de comenzar a detalle sobre nuestra presentación, pues vamos a iniciar con las partes que van a estructurar nuestro contenido. Como primera etapa, pues vamos a tratar el significado del control estratégico. Posteriormente, hablaremos sobre los principales elementos y los puntos generales del control estratégico. Hablaremos también sobre la cultura organizacional y sus elementos y cerraremos con una conclusión. ¿Qué es el control estratégico? Pues nosotros lo hemos definido como un conjunto de actividades que permiten supervisar el proceso y los resultados implementados por un planteamiento estratégico en una organización. ¿Cuáles son los elementos principales del control estratégico? Pues básicamente el concepto como tal engloba 6 ejes principales. La importancia. En este caso podemos decir que cuando se implementa un control estratégico nos va a ayudar de diferentes formas. Por ejemplo, nos puede ayudar a mejorar la parte de distribución de nuestras materias primas, ¿sí? Tendríamos más control sobre nuestros inventarios, sobre nuestros productos, nuestros servicios, ¿sí? Por ende, al tener más control, pues de alguna forma nuestro personal estará más motivado. ¿Por qué? Porque empiezan a ver resultados, ¿sí? Nos va a ayudar pues a regular todo lo que implica pues nuestra materia prima, nuestros inventarios, eh, la forma en el cómo se da un servicio, entre otras cosas. Por el eje de las fuentes, ¿sí? Pues es importante determinar, para poder implementar un control estratégico, es importante determinar parámetros y criterios. En cuanto a parámetros y criterios, pues necesitamos obtener información, ¿sí? De las diferentes áreas o de los diferentes niveles de una empresa. Entre las fuentes puede ser por origen, por procedencia, estado y carácter. Hablando de los criterios, pues son al final los rubros que se tienen que tomar para determinar si el control funciona o no funciona. Y estos criterios se determinan en base a las necesidades de las diferentes áreas de una empresa. Costos. Todo control implica un costo. Entre más control se implementen en nuestros procesos, en definitiva, el costo tendrá que ser más alto. Debemos de considerar como gestores estratégicos tener una situación balanceada entre la implementación de controles en nuestras áreas, es decir, tampoco es muy sano, ¿sí?, que todos nuestros procesos estén saturados de controles, ¿sí? Los controles se deben de implementar de forma estratégica en zonas y en las áreas, ¿sí?, que se necesite estar tomando algún tipo de métrica para la toma de decisiones, ¿sí? No es muy sano tener un exceso en controles, ya que esto genera, pues podemos decir, cuellos de botella en las diferentes zonas, ¿sí?
Puede ser que todo esté se lleve un exceso de burocracia, puede ser que el exceso de controles, en vez de ayudarnos a el beneficio de un proceso, pues nos esté deteniendo ciertas actividades. Tipos. Pues los tipos de control se pueden dividir por alcance, por métodos primarios, por control de mercado y por un enfoque sistémico. De esto va a depender hacia el tipo de control, hacia dónde se va a enfocar. Síntomas. Eh, es muy importante identificar cuáles son los diferentes síntomas de un área cuando no se tiene implementado un control. Esto me va a permitir como gestor estratégico identificar las áreas vulnerables, ¿sí? Y que requieran la implementación de controles estratégicos. Uno de los principales síntomas es pues una falta de dirección de esa área, ¿sí? Al no tener un control, ¿sí? No se puede medir absolutamente nada, no hay control, no hay métrica, no hay evaluación, pues no puedo medir los resultados de esa área. Por ende, pues no hay una dirección, navegan como un barco sin rumbo. Problemas de motivación. Esto es una consecuencia de falta de dirección, ¿sí? Al no existir una dirección, los resultados no son los esperados. Por consecuencia, los colaboradores que participan en esa área que no tiene un control, pues no van a estar motivados. ¿Por qué? Pues porque no ven orden, no ven organización, no ven que sus resultados o su trabajo contribuya a cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Y, por ende, pues limitaciones de personal. Ahora pasando en el tópico de cultura organizacional, podemos definirla como un conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en una organización. ¿Qué hay de los elementos de la cultura organizacional? Pues básicamente son 6 pilares, ¿sí? Lo que son valores, que son los, la estructura fundamental de cualquier empresa, ¿sí? Puede ser eh, calidad, puede ser innovación, puede ser eh, honestidad, ¿sí? Todos esos valores hay que recordar que son el fundamento, ¿sí? Por los cuales se cimienta cualquier organización. Las normas, pues son los principios por los cuales eh, una organización se rige, ¿sí? Es las formas o las maneras de hacer las cosas. Sus creencias son los conceptos que tiene cada organización, ¿sí? Por ejemplo, cuál es su creencia o su concepto de trabajo, su concepto sobre los colaboradores, ¿sí? Eso es la creencia. Los lenguajes, pues, son la manera en cómo se comunican todos los elementos en una organización, todos sus colaboradores, ¿sí? Los mitos, pues, son de alguna forma leyendas, ¿sí? O historias de gente importante que ha cursado o cruzado en esa organización y que ha dejado huella dentro de esa organización, ¿sí? Costumbres, pues son hábitos, ¿no? Son hábitos que en la empresa se manejan. Por ejemplo, es posible que ellos estén habituados a todos los viernes en una organización, los elementos o los colaboradores, hacer su reunión social, ¿ok? Para fomentar
la colaboración, fomentar el conocerse, la relación con los elementos. Esas son sus costumbres. Y en conjunto, estos 6 pilares, ¿sí?, forman la cultura organizacional. Como conclusión, ¿qué retos crees que se puedan presentar a la hora de implementar un control? Pues principalmente en base a mi experiencia, eh, se complica más la situación es con los colaboradores. Definitivamente, cuando se implementan los controles o entran controles a ciertas áreas o a las áreas de una organización, el choque es con los compañeros de trabajo, ya que pues a mucha gente no le gusta, ¿sí?, que se le tomen métricas, que se le evalúe y que se le esté supervisando que haga adecuadamente su trabajo. El control principalmente, en mi opinión, sí, el problema principal está en, en, en ser aceptado por los diferentes colaboradores que, eh, que forman una organización. ¿Por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? Pues principalmente para que todos vayan hacia un mismo rumbo, ¿sí? El que se sociabilice, ¿sí?, eh, todas las diferentes estrategias a todos los diferentes niveles, pues es primordial, ya que de esta forma todos los integrantes caminan hacia el mismo objetivo, están en el mismo contexto y por ende es más sencillo pues llevar a un buen fin todos los objetivos que se trazaron en la planeación estratégica. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.